espacio de encuentro y diálogo, donde juntos estamos abordando la problemática de la vivienda no atendida para poblaciones vulnerables. Esto a través de una serie de charlas y conversaciones donde buscamos reflexionar y proponer soluciones que respondan a las necesidades reales de quienes más lo necesitan. Este foro es un espacio para compartir ideas, experiencias, proyectos, esto con el fin de generar propuestas inclusivas y sostenibles. Esperamos que las discusiones sean enriquecedoras y productivas para todos. Por otro lado, hoy contamos con el ponente Germán Charún, con su ponencia El mueble bimodal como modelo de habitabilidad en las viviendas de bajos recursos. Él hace la ponencia el día de hoy. Eh, Más adelante continuaremos con su presentación. Asimismo, les presento al equipo de Hábitat Posible, Airo, director de Hábitat Posible, Yasmín Torres, directora financiera, y a los distintos voluntarios, entre ellos Noelia, Laura García y quien les habla, Fernanda Pedraza. Por otro lado, les recomendamos apagar sus cámaras y micrófonos durante la ponencia. Al finalizar la ponencia de Germán, podremos hacer algunas preguntas, comentarios y mesa de discusión. Solo los miembros de Hábitat Posible y los ponentes tienen permiso para utilizarlos. Asimismo, les recordamos que este foro, esta ponencia está siendo grabada, si todos están de acuerdo con ello, y no siendo más, la pantalla es de ustedes. Gracias, Fernanda, por la invitación. Muy buenas noches a todos y a todas por su leal asistencia. Agradecemos al equipo técnico, agradecemos a los donantes y voluntarios que hacen posible que se desarrolle este tipo de actividades en el marco del Plan Estratégico de Hábitat Posible. Les recordamos, Hábitat Posible es una organización sin fines de lucro profesional con la firme decisión de trabajar, ¿sí? Por aproximar la arquitectura, el diseño hacia las comunidades más vulnerables. En ese orden de ideas, hemos desarrollado algunas iniciativas proyectuales, algunos estudios, algunos censos y pues el tema de las ponencias hace parte de los procesos de reflexión y de investigación en torno pues a la problemática que presenta sobre todo en América Latina y el Caribe la vivienda. Hoy tenemos el gusto de contar con un ponente magnífico. Se trata de Germán Charún Sánchez. Es un diseñador industrial con una larga trayectoria en tema de docencia. Germán Charún es MDS en MEDES en diseño para la salud por la Universidad Ocal University en Canadá. Es diseñador industrial especialista en diseño y desarrollo de productos por la Universidad Nacional de Colombia y certificado en diseño de productos digitales de la Sheridan College en Canadá también. Es especialista en design thinking y metodologías de diseño universal e inclusivo. Docente, investigador, orador internacional en semiótica para el diseño y la innovación de productos en Italia, Portugal, México, Argentina, Turquía y Colombia. Germán hace parte incluso de Hábitat Posible desde su fundación. Germán apoyó la primera iniciativa de llevar a cabo las primeras ponencias en torno a la reflexión sobre el diseño, con una magistral ponencia en la que se analizaba la, la pertinencia del mueble y cómo se convierte en una actividad, un activador de la habitabilidad. El día de hoy, pues nos acompaña Germán. Germán, muy buenas noches. Te damos la bienvenida. Por favor, activa tu micrófono. El micrófono y la pantalla y la ponencia es tuya. Entonces, bienvenido a Hábitat Posible de nuevo. Hola, Airo. Hola a todos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y acá estamos apoyando, empujando Hábitat Posible en esta causa en la cual creemos bastante seriamente y que sé no es fácil de empujar, puesto que mm, a veces se invisibiliza esta situación de la carencia de la vivienda o más bien la entendemos muy poco. Es algo que no se reflexiona constantemente. Y cabe notar
que a mí me llamó mucho la atención cuando Airo habló del derecho a la arquitectura. Eso a mí me cautivó, me fascinó ese concepto del derecho a la arquitectura, porque siempre dábamos por sentado que la arquitectura está allí, es omnipresente en cualquier construcción. Pero en estas reflexiones nos hemos dado cuenta que la arquitectura va mucho más allá de, de esos espacios industrializados, inhumanos, y que se han vuelto un negocio más que una solución, y que han enriquecido a muchos y no han logrado alcanzar la realización de todos. Entonces, bueno, voy a dar paso a mi ponencia. Más que una ponencia, es una charla alrededor de un ejercicio conceptual que desarrollé y empezamos a desarrollar hace bastante tiempo con otro arquitecto diseñador que es Jairo Leal. Jairo lo conoce muy bien y que ha tomado una gran pertinencia en estos últimos años. Es decir, nosotros venimos hablando de la biomodalidad hace más o menos unos 18 años, y no un poco más. Empezamos a hablar del concepto de la bimodalidad como una manifestación. Voy a compartir mi pantalla. Regálame un minuto. Share. Por favor, díganme si la están observando. Sí, Eh, perfecto, pero hay que activarla en modo presentación. sí, ahí voy, ahí voy. Ah, entonces, ustedes me Perfecto, dicen si está allí bien. Perfecto. perfecto. Entonces, voy a minimizar esto para que no me distraiga, porque eh, bueno, básicamente la intención aquí es hablar de la posibilidad del mueble bimodal como modelo en la habitabilidad de las viviendas de extrema pobreza, o más bien como un modelo para reconstruir y viabilizar y dejar atrás las viviendas de extrema pobreza. Por eso hablamos de optimización de los espacios para la mejora de la calidad de vida. Vamos a hacer una relación a lo que Luis Rodríguez Morales hablaba en su libro para una antropología del diseño, hablaba de los campos de vinculación, y esto tiene que ver con el pensamiento complejo, y es cómo construir o ampliar las membranas para generar nuevos tejidos entre conceptos que no están paralelamente trabajando y no se entrecruzan por sí mismos. Puede que estén bajo una misma circunstancia, pero ese paralelismo los mantiene alejados a pesar de que podrían disfrutar de la misma condición en diferentes espacios o en diferentes posibilidades. Ese entrecruzamiento, ¿cierto? Ese tejido que se va a dar allí genera unos nodos que van a generar nuevos conceptos. Digamos que la biomodalidad como tal no es un concepto nuevo, es bastante antiguo, milenario, diría yo, pero sí en una relación de cómo ese concepto puede potenciarse en una relación hacia la arquitectura y especialmente hacia la arquitectura de viviendas de interés social o de índole prioritario. En ese sentido, ok, en ese sentido, pues vamos a partir de un contexto muy rápido, muy veloz, que tiene que ver con elementos que soporten lo que hablamos. Es decir, esto de dónde puede venir, más allá de que pueda ser una tendencia, que ya hablaremos de eso, pero digamos que soportémonos en lo que hablan los que han estudiado y han profundizado y creen tener las 17 situaciones a resolver para salir de la pobreza extrema, ¿no? Entonces, la ONU habla que en el 2030 se necesitarán más de 300 millones de nuevas viviendas de bajo costo en países en desarrollo. Eso es algo monumental. Si hacemos cuentas de los años que faltan por el número de viviendas que hay que construir, pues es un reto bastante amplio. Pero ¿por qué hablan de la vivienda especialmente? Porque estos 17 puntos están íntimamente relacionados al tener una vivienda digna para habitar. ¿Sí? Estos 17 factores o conceptos o situaciones que tienen que resolverse o que deben resolverse están íntimamente ligados al concepto de la vivienda. Desde su concepción, pasando por su construcción, su cooperativismo, su codiseño, su habitabilidad, su amoblamiento, su disfrute y su desarrollo futuro. Cada uno de esos conceptos van a estar ligados al concepto de la vivienda. Y uno que me parece fabuloso, que es el derecho a una vivienda adecuada,
va más allá de tener un techo. Es el derecho a vivir en un hogar con seguridad y dignidad. ¿Qué es ese concepto de dignidad? Para mí tiene que ver con el goce, con el disfrute, con el entendimiento, con la identidad, con lo que los sujetos que habitan logren contener, hacer y vivir. Y por qué no proyectar en una línea de tiempo lo que ellos desean de su vivienda. Algunas estadísticas, no soy experto en estadística y por eso me voy a zafar un poco del academicismo, pero estos indicadores son indicadores que de una u otra manera soportan la necesidad de generar las viviendas, pero soportan la necesidad de generar viviendas con conceptos claros y criterios adecuados en el término de lo que es la habitabilidad, el disfrute, el desarrollo y la realización del sujeto al interior de la vivienda, y la vivienda como elemento generador de contextos, entornos y contornos físicos que sean mucho más amigables y mucho más disfrutables. Porque hay que entender que hay una situación al interior de la vivienda, pero también una situación al exterior de la misma que hace que se genere ese tejido social que tanto nos falta o que adolecen muchas de las ciudades en Latinoamérica. En ese concepto, pues, acerquémonos a lo que es nuestra concepción de la pobreza multidimensional. Algo que todos percibimos, que todos vemos o que todos queremos entender, pero realmente el proceso de empatía hacia lo que es la pobreza dimensional es difícil de concebirse cuando gozamos de ciertos privilegios o cuando no hemos entendido realmente lo que significa este vacío, esta ausencia de los tres niveles que determinan o con los que se mide la pobreza multidimensional. Primero, la educación, indudablemente que tiene que ver con no solo con la transmisión de conocimientos, sino con la capacidad de esos conocimientos de fortalecer a una sociedad que se entrelace y crezca conjuntamente. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los proyectos de vivienda de interés social que tuve la oportunidad de revisar y de recorrer un poco, hablan del cooperativismo, el codiseño, la coparticipación, pero esto tiene que ver también con la educación, con lo que llamamos el knowledge translation, ¿cierto? Con la capacidad de pasar conocimientos de la academia, de la investigación, de la profundización a una realidad concreta. Es el paso más largo, indudablemente, que hay, ¿sí? Pasar el conocimiento y llevarlo donde realmente se necesita. Hablamos que básicamente el knowledge translation en ciertas condiciones puede tardar 10 a 15 años, como podría ser en la medicina. Pero pienso que en estos estudios de ciencias sociales, de las antropologías y las sociologías, son más factibles de llevarlos a niveles de afectación y realmente de entendimiento para soportar cambios en tiempos más cortos. En ese concepto, la educación no solo es una transmisión de conocimiento, sino una aplicación del mismo dentro de los espacios. La salud es uno de los soportes de la equidad social. Es decir, yo vivo en Canadá y el concepto de la salud no solo es un derecho, sino es un soporte de la economía y del desarrollo del país. Un país que no tiene salud, que su población no tiene acceso a la salud, que tiene complicaciones para sobrepasar los efectos que puedan tener ciertas enfermedades, eh, va a afectar su economía, va a afectar sus núcleos sociales y por ende va a afectar el desarrollo de la sociedad. Entonces la salud no es solo un derecho del bienestar, sino es un pilar de la economía, del desarrollo y de las proyecciones que tiene un país hacia su crecimiento. Ese concepto de salud es muy importante cuando uno tiene porque la vivienda conlleva, una vivienda digna conlleva el concepto de la salud. Es decir, cuando estás seguro, cuando te sientes seguro, cuando sientes las posibilidades de desarrollo, cuando te sientes protegido en el concepto del hogar, este es un concepto de salud. Y esto es importante tenerlo presente en las relaciones, no solo de resguardecerse o estar dentro de, sino del goce que conlleva el bien. E indudablemente el nivel de vida que tiene que ver en estos accesos a todo lo que nos mantiene vivos, ¿no? Agua potable, saneamiento, electricidad, combustibles, pisos adecuados, bienes y duraderos que podrían ser más. Y aquí nos centraremos nosotros, ¿no? En los bienes duraderos, que es lo que va a componer o en lo que se va a centrar la relación
de la vivienda y cómo el objeto o el producto bimodal puede mejorar estas condiciones. En esta imagen quiero que nos fijemos un poco aquí en esta antena que vemos en esta vivienda de extrema pobreza, ¿no? En una vivienda, de hecho, eh, básicamente reactivo a una condición, es una reacción a una necesidad básica, pero es interesante encontrar este tipo de elementos que se ven a lo largo y lo ancho, por ejemplo, de nuestro país. Quienes lo hemos recorrido sabemos que no es un hecho circunstancial, que en muchas casas de estos tipos se ven ese tipo de antenas y es llamativa la relación a esa condición de base, ¿no? De bienes, pero que están contrastando con una realidad. Eso lo vamos a tener en cuenta por un poco para más adelante. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, el de los arquitectos. No soy arquitecto, aquí han pasado muchos arquitectos, pero el desafío fundamental sí es ese del espacio limitado, ¿no? Es el concepto del espacio, la densificación de las ciudades ha llevado a que este desafío cada vez sea mucho más fuerte, más vibrante, ¿no? Cómo llevar ese espacio limitado y cómo aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, para mí, el problema es esa inexistencia de viviendas o existencia de viviendas pequeñas e inadecuadas que requieren soluciones eficientes para el uso y goce del espacio habitado, ¿no? Y entonces entraremos a repensar qué es ese uso y qué es ese goce del espacio habitado, porque cada uno tiene una concepción del hogar diferente. Esto da para una, dos o tres ponencias, pero básicamente en este momento ese uso y goce tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, del deseo y de la prospección que tienen los sujetos dentro de lo que consideran su hogar. Y un ejemplo, esto que está allí es tomado de estadísticas y de alguna average sí, ahora se me fue, de unos promedios en lo que son las viviendas prioritarias o viviendas de interés social en América Latina, donde 4, 5 o 6 personas habitan en menos de 50 metros cuadrados. Entonces, cada persona, pensamos que cada persona es un universo y cada universo desarrolla una actividad, tiene un deseo, quiere una realización, tiene un momento y cómo llevamos esas actividades múltiples a 50 metros cuadrados. Algunos ejemplos allí que supongo reconocen muy bien, que me llaman mucho la atención porque hay una capacidad indudable, una capacidad muy interesante de síntesis del espacio y de capacidad de potenciación del espacio que podría estar un poco más arriba si el objeto o el mueble bimodal entrara como parte fundamental del diseño y la concepción de las viviendas. ¿Qué son las viviendas prioritarias? Entonces, accesibles, asequibles, diseñadas para personas de bajos ingresos. 60% de las viviendas de interés social en América Latina tienen menos de 50 metros cuadrados y en toda la región, una de cada 3 familias, unos 60 millones, habitan viviendas inadecuadas. La última estadística que alcancé a leer habla de que estamos hablando de 120 millones alrededor de personas en América Latina habitan en viviendas inadecuadas. Entonces, estos ejercicios que son en México, creo, es un ejercicio que me llamó mucho la atención en su concepción, pero empezamos a revisar el interior, ¿no? Desde la imagen, ya empezamos a ver que hay un concepto muy interesante del espacio, pero en el interior vuelven a aparecer los mismos elementos tradicionales. Es como si se rompiera el concepto de la arquitectura como un hecho repetitivo y se buscase algo mucho más humanístico, pero los objetos siguen siendo los mismos, ocupando tal vez espacios que podrían ser potenciados de una manera distinta. Aquí vamos a dar un salto para entender un poco por qué estas respuestas del espacio, esto que hablábamos aquí, el desafío del espacio limitado, ¿cierto? De las viviendas prioritarias que se vienen desarrollando, algunos ejemplos en Barcelona, en España, en la ciudad de Winnipeg, en Canadá, en México, en Colombia, empiezan a relacionarse con algo que son los ecos de esa posmodernidad. ¿Por qué llamo yo ecos de la posmodernidad? Bueno, porque la posmodernidad es la que nos ha configurado nuestra contemporaneidad, ese salto de la modernidad a la posmodernidad y que todavía tiene esas mezclas, esa relación de lo posmoderno al contemporáneo que es difícil de delimitar,
pero son conceptos muy de la posmodernidad, la aceleración de la historia. ¿Y cómo se da esa aceleración de la historia? Bueno, hoy somos multimodales, ¿sí? Hoy tenemos eh, celulares que nos tienen conectados a 200, 300, 400 personas, a nuestro trabajo, a nuestro mail, a nuestro banco. Es decir, tenemos una multiplicidad de funciones y de acciones en nuestro diario vivir que aceleran la historia. Por eso alguien habla del concepto de cómo pasa el tiempo de rápido ahora. Tal vez no es que el tiempo pase más rápido, sino que hacemos más cosas en el mismo tiempo y eso hace que nuestra percepción del mismo se acelere o cambie. Y eso se lleva al interior de las viviendas. Somos sobrevivientes del COVID y el COVID cambió toda esa consideración de relación del término de lo que es el teletrabajo, el home office, y nos mostró otras capacidades y otras actitudes que podemos llevar desde nuestra vida cotidiana. Entonces, esa aceleración de la historia tiene que ver con la multiplicidad de actividades y de nuevas actividades que están entrando al espacio habitable. ¿Sí? Entonces, ya hoy hablamos de ciertas especializaciones que pueden darse en cualquier espacio y en cualquier momento, o se dan indudablemente desde nuestro espacio habitable, y que no son exclusivas de ciertos niveles de ingresos económicos, sino que son relacionales a todo el universo, ¿sí?, que habita el planeta. La densificación del espacio, que considero, aquí hay muchos arquitectos, considero lo reconocen muy bien, esa densificación del espacio y esa necesidad del espacio vital y que cada vez tiene que ser más y mejor aprovechado. E indudablemente un elemento que tiene que ver que es la particularización del yo, es decir, la capacidad que estamos buscando, la tendencia que viene desde tiempos atrás a lo que en un principio se llamaron tribus urbanas y después se llamaron la customización del sujeto, pues tiene que ver, siguen en su evolución en esta relación de tener una propia identidad y de poder construir una identidad no solo de mi cuerpo, de lo que soy, sino de mi espacio habitable. El espacio habitable es el reflejo de mi identidad, es indudable, todos lo sabemos. La sala de nuestra casa dice mucho de quiénes somos. Lo que tenemos al interior de nuestros hogares habla de cómo pensamos. Los cuadros que tenemos dicen en qué creemos o en qué no creemos, o qué tipo de arte o qué tipo de música. Todos desciframos el espacio cuando llegamos a un lugar nuevo y eso sigue vigente y cada vez se ha ido fragmentando más. Es decir, la particularización del yo es un elemento a tener en cuenta que a mi juicio en las soluciones actuales de vivienda de interés social no es tenido en cuenta. Se habla de la aceleración de la historia y la multiplicidad de actividades que se dan al interior del espacio, ni se habla de esa particularización del yo, de la customización del sujeto y de sus espacios. Tal vez de la densificación del espacio sí, pero simplemente en una sumatoria o en una resta del espacio y del metro cuadrado, donde podemos, me perdonan la expresión, meter a cierto número de personas, sin ninguna otra consideración más allá, sino de cuánto puede o cómo puedo minimizar el problema constructivo en una relación de costo-producción. Estos tres vectores van a llevar un poco a entender esta definición de la bimodalidad. ¿Por qué la bimodalidad está unida a la densificación del espacio, a la customización o a la personalización y a la aceleración de la historia? Básicamente, desde una visión filosófica y desde un planteamiento, cierto, muy personal con el arquitecto Jairo Leal, llegamos a esta relación. La bimodalidad básicamente son dos o más modos. ¿Qué es el modo? Es el atributo transitorio de realización con el objeto, es decir, es la actividad que se está haciendo en un momento dado con un objeto determinado. Ese es un modo. Puedo estar en el modo estudio, después en el modo trabajo, después en el modo relax, y puedo estar en el mismo espacio con el mismo objeto. Entonces, son dos o más modos de atributos transitorios de realización. Y la realización tiene que ver con el goce, con la intención, ¿cierto? Con la satisfacción de lo que está sucediendo. Y vienen elementos reconocibles desde la filosofía, ¿no? El ser, el estar, el permanecer y el hacer, que son como elementos básicos de la existencia humana. Quiero ser para poder alcanzar, quiero estar para poder disfrutar, quiero permanecer para poder vivir y progresar, y quiero hacer como un hecho de construcción de memoria y de legado. Entonces,
Esos elementos se presentan en el objeto de uso. Todo lo que nosotros usamos nos permite de cierta manera ser, estar, permanecer o hacer. Y desde ese objeto de uso, una visión semiestética. ¿Qué es eso de la visión semiestética? Significado y goce. Nada más. Significado y goce. El espacio y el objeto dentro del espacio deberían construir una relación de significado y goce dentro de lo que llamamos nuestro hogar. ¿Sí? En la sociedad contemporánea. ¿Se da? Claro que se da. Alguien dirá, pero esto sí sucede. El problema es dónde sucede. O más bien el problema es dónde no sucede. Y por eso habla de criticar, leer y proyectar productos que permitan esto en todas las realizaciones y en todos los espacios de la realidad, del concepto de la arquitectura como un derecho, de la habitabilidad como una relación y de la realización como sujetos que somos. En ese sentido, ¿qué son los muebles bimodales? Pues básicamente, muebles bimodales son aquellos diseñados para cumplir dos o más funciones bajo criterios, ¿cierto? Claramente establecidos. Y surgen de modelos de conceptualización y contextos determinados ya conocidos. ¿Por qué ya conocidos? Porque es que la biomodalidad no es algo de la hora, es un regente universal. Cielo, tierra, yin, yang, blanco, negro, positivo, negativo. Todos esos elementos son, todas esas contraposiciones y dicotomías son elementos bimodales que se complementan. Es decir, si no existiera el arriba y el abajo, no hay concepto de arriba. Necesitas del abajo para que exista el arriba. ¿Sí? Como la felicidad, ¿cierto? Y la tristeza, o el dolor y la tranquilidad. Son elementos dicotómicos, muchas veces complementarios, pero muchas veces opuestos, pero que en su relación nos contemplan una nueva condición de significación. Eso es lo que hacen estos muebles, ¿no? Indudablemente tienen dos funciones absolutamente paralelas, concretas, pero que en algún momento determinado puede primar una más que otra dentro de un mismo espacio y la misma función y actividad pueden variar en su relación. Algo del mueble habilidad como mutación del signo en la actividad humana. Estas imágenes, especialmente, esto es una silla ginecológica de principios del siglo XX, habla de la bimodalidad. Allí está presente un mismo objeto que en una relación tiene una condición y construye toda una relación semántica de significación completamente distinta a cuando se despliega en la función del médico ginecólogo. Y así lo podemos ir encontrando en infinidad de objetos que hay en el mercado y en la historia de los muebles. Podemos hablar, estas sillas pueden tener básicamente 20 o 25 años, pero aún están en el mercado, aún están vigentes. O este tipo de cocinas, ¿cierto? Unimodulares y uniaxiales de la arquitectura italiana a principios de los años 80, o estos divisores de espacio, ¿cierto? Que permiten una relación de contención, pero a la vez de división de situaciones al interior de un mismo sistema, o estas mesas que dependiendo del número de comensales pueden expandirse, o las mesas librero, bueno, elementos que empiezan a cambiar en su relación. Algo que nos lleva a una memoria de un baúl, muy clásico, muy tradicional, pero que se convierte en un soporte de teletrabajo y que la sala deja de ser sala cuando esto se convierte en un escritorio para un desktop. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Por qué planteo yo esa relación o esa importancia de la biomodalidad dentro de las viviendas eh, para superar la pobreza o para mejorar? Porque esas actividades se dan al interior de todas las viviendas, sean muy bien construidas, muy bien pensadas, con espacios suficientes, con la tecnología suficiente, o sean monoespaciales, viviendas de población que pertenece a esta pobreza multinacional, pero que al interior de sus viviendas también hay sala, comedor, sala de televisión, cocina, escritorios y mesas dentro de un espacio con objetos acondicionados para esas consideraciones y que nosotros leemos como elementos caóticos o tal vez desproporcionados o ineficientes, pero que en su esencia están cumpliendo las mismas funciones. Entonces, el mueble bimodal como solución o como posibilidad que nos plantea.
maximizar el espacio, ahorrar económicamente, es decir, y esto es una dicotomía fuerte, ¿no? Cuando hablamos del ahorro en términos económicos, en términos de dinero, porque la bimodalidad en los muebles, voy a devolverme un poquito, en estos especialmente, es costosa. Quiero ahorrar tiempo, quiero ahorrar espacio, quiero ahorrar materiales, quiero ahorrar, pero te voy a cobrar más. Es costoso este tipo de productos, no son baratos. Alguien dirá, pero bueno, ¿y cómo vamos a llevar eso a solucionar o cómo vamos a implantar eso dentro de viviendas de interés social? Bueno, hay ejercicios y hay posibilidades de desarrollo que permiten llevar la bimodalidad a unos niveles adecuados y alcanzables, asequibles sería el término. Indudablemente, la flexibilidad permite transformar espacios según la necesidad, trabajo, descanso, ocio y demás. Eso nos lleva a esto, una tendencia del hogar microflexible. Hoy hablamos de la tendencia de las tiny house. Entonces, las tiny house tienen hasta programas de televisión, hasta reality shows, ¿no? ¿Cuál es la mejor tiny house? Costos exorbitantes, ¿no? Para una tiny house, 80, 90.000, $150.000. Y es esa tendencia. Son elementos que se vuelven tendenciosos hacia allá, entonces hay que aprovechar el boom para subir los precios. Pero básicamente el hogar microflexible con elementos transformables debería tender a la baja, debería solucionar problemas en vez de crearlos y debería satisfacer deseos en vez de frustrarlos. Entonces, este tipo de viviendas flexibles son inalcanzables para la mayoría de la población. Es decir, están enfocados ciertos niveles que realmente no las necesitan, sino que tienen un disfrute distinto mm, más allá de la necesidad de la habitabilidad y de soportar las actividades y que se van más al ocio y la opulencia. Una contradicción del concepto de lo que debería ser el mueble bimodal dentro de la vivienda o de las viviendas multifuncionales o polimodales que ya están y que vienen dándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esas paredes que se esconden, eh, cocinas dentro de armarios, todos esos elementos del encogimiento por la densificación y la aceleración y los vectores que hablamos antes, pues empiezan a darse hacia unos elementos de tendencia que son o deberían ser aterrizables a unas realidades que realmente los demandan y los necesitan de manera mucho más concreta. E indudablemente aquí hacemos la aclaración. Esas realidades, ¿cierto? Han sido utilizadas, esas bimodalidades, esos espacios multimodales llevan mucho tiempo, muchos siglos dando vueltas allí, pero han estado como una especie de cápsula flotando en ciertos elementos que no permiten aterrizar a lo que debería ser o no hemos potenciado sus posibilidades a lo que es la solución de la vivienda y el derecho a vivir dignamente. Algunos conceptos para ese diseño del mueble bimodal, ¿no? Entonces, desde el uso, indudablemente tener en cuenta los nuevos usos. Hoy hablamos de TikTokers y hablamos de creadores de contenido, y hablamos de videógrafos, y hablamos de una serie de actividades que no estaban contempladas antes y que no son exclusivas de élites y no son exclusivas de la pirámide social, son exclusivas de quien quiera hacerlas, porque una estadística sencilla para que lo tengamos presente, en Colombia somos alrededor de 52 millones de habitantes y tenemos alrededor de 48 millones de smartphones activados. Entonces, ese tipo de situaciones de lo digital que entra y nos da la oportunidad, que nos estandariza, ¿cierto? Que no hay una relación de exclusividades en esas condiciones, pues son nuevos usos. Otros usos que pueden darse dentro de la vivienda, posibles usos que no estaban contemplados y que tienen que ver con la construcción de nuevos escenarios y el cambio de la situación, cómo se contempla lo que ya no va a suceder cuando la familia se desintegra, cuando los hijos se van, cuando envejecemos. También una crítica tiene que estar presente en este proceso, ¿no? De la reflexión hacia cómo construirlo y por qué, y que tiene que ver desde los recursos económicos, desde los materiales, desde los procesos y de los know-how que tienen los espacios culturales donde se pueden implantar las viviendas y por ende los muebles. Ahondar y profundizar en conocimientos ancestrales y el manejo de materiales que están allí a nuestro alrededor e indudablemente mediar entre el deseo y la posibilidad.
¿sí? Una cosa es lo que deseo y otra lo posible. El ideal del diseñador, y lo decían mis profesores hace muchos años, el diseñador debe tener presente la condición de hacer posible lo deseable, ¿sí? Pero debe ser también un mediador entre la realidad, ¿cierto? Lo posible y el deseo. Indudablemente los recursos que hablamos y el impacto, ¿no? ¿Cómo transformo, cómo construyo, cómo edito esas posibilidades desde el mismo objeto y cómo uno actividades unas con otras? Desde el proyecto hasta la condición de habitar, ¿no? Desde el hecho creativo, en realidad ese es el concepto que lleva el mueble allí. La bimodalidad debería entrar a trabajar de la mano, a mi juicio, y es la propuesta con la arquitectura. Es decir, el objeto debería ser, es parte inherente del espacio, no es aleatorio, a pesar de que pudiese verse así, el objeto debería ser parte inherente en ciertas cualidades, en ciertos niveles de actividades, podría ser o debería ser parte de la misma concepción del espacio en sus términos inmediatos, mediatos y futuros. Algunos ejercicios conceptuales que desarrollamos hace ya un tiempo atrás con los estudiantes hablando de esto, cómo podemos llevar la bimodalidad a niveles de asequibilidad en términos de producción, en términos de actividad, en términos de funcionalidad. Entonces son ejercicios que logramos realizar, ¿cierto? Hacia la lectura y el descanso, hacia la edificación y la iluminación, hacia el concepto de la identidad como familia, o así lo que el goce, el ocio, ¿cierto? Lo banal, el Dionisio es allí, que es el bar, pero que puede funcionar muy bien en espacios reducidos y que el bar ya no es un derecho de unos, sino que puede ser el derecho de todos desde un elemento que se vuelve visualmente atractivo, contiene el bar y utiliza la verticalidad de cualquier pared para contenerse. Estos ejercicios conceptuales de bimodalidad tenían la intención de demostrar las posibilidades de concebir y llevar a espacios reales elementos bimodales que permitan el goce, el disfrute y la realización del sujeto, claro, bajo conceptos preconcebidos de sus autores, ¿no? De la intención del autor frente a la actividad que se estaba planteando allí. ¿Qué busca esto también? Indudablemente un impacto en la calidad de vida, ¿sí? Un impacto en la calidad de vida por su funcionalidad, porque permite mayores grados de organización, porque permite adaptarse a los cambios que lleva el tiempo, que llevan las dinámicas, que llevan las actividades, genera un grado de permanencia mucho más importante y recordemos que la permanencia es parte de la identidad y del disfrute del bien que está allí y es la construcción de identidades. Costos, claro que sí. Lo bimodal debería tender a disminuir el costo y hacer una inversión mucho menor para poder cubrir aspectos mayores de la actividad humana al interior de la vivienda. La sostenibilidad, que tiene que ver con la reducción de residuos, uso eficiente de materiales, menor consumo de recursos. Claro que sí, el objeto bimodal consume menos recursos porque sustenta y viabiliza mayor número de actividades a mayor número de sujetos con un solo elemento. De ahí la contradicción hacia los precios de producción, hacia el uso de qué tipo de materiales usamos en su producción y en qué tipo de mercado sembramos la idea de lo bimodal. Mi idea allí es aterrizarlo, indudablemente, y la posibilidad de que ese aterrizaje esté de la mano del conocimiento de las comunidades y a su vez tenga la posibilidad de ser coproducido, codiseñado y utilizado dentro de los espacios comunes del hábitat y prolongar su vida. ¿Por qué prolongar su vida? Porque la eficiencia, los elementos que son eficientes, tendemos a permanecer más con ellos y esa es una intención o una cualidad que tiene el objeto bimodal. ¿Hacia dónde van las tendencias? Bueno, este ejercicio que vemos aquí a mano derecha es un ejercicio de un arquitecto mexicano. Es el desarrollo de muebles para vivienda de interés social. Y aquí me voy a detener un poquitico en términos de este tipo de productos. Eh, eh, a mi juicio, y voy a ser muy crítico con
en términos de que son funcionales, no son bimodales, están pensados para vivienda de interés social, pero su relación hacia la vivienda de interés social está dada por el modo productivo, los materiales usados, ¿cierto? Y la configuración. Y a mí me llevó a la reflexión de si la necesidad de la configuración o los materiales está directamente relacionada a la vivienda de interés social. Es decir, la vivienda de interés social no tiene derecho a elementos de configuración mucho más elaborados o tienen que ser de baja complejidad en términos de producción, porque todo entonces terminaría siendo en un concepto económico y no en una relación de disfrute de lo que buscamos. Si podemos construir casas, he visto unos proyectos de vivienda de interés social y de cooperativismo espectaculares. Yo le decía al arquitecto Aire, le decía, si es posible desarrollar eso que se ha hecho en España, que se ha hecho en México, que se ha hecho en Brasil, que se ha hecho en Canadá, a unos costos, ¿por qué no podemos llevar muebles bimodales dentro de esos procesos de igual calidad, de igual posibilidad y de igual intención de disfrute y de realización del individuo al interior del espacio? Este es muy llamativo a pesar de su racionalidad. La intencionalidad es del color y es del uso de los dos lados, es de una diseñadora arquitectura de argentina, perdón, que me llamó mucho la atención en términos de su funcionalidad, que dicen, bueno, esto es muy IKEA, depende cómo se perciba y depende cómo se construya, va a dar una relación un poco más interesante hacia el espacio. Eh, ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, vamos hacia los muebles inteligentes con funciones automatizadas. Eso es domótica, viene también hace 35, 40 años atrás, pero hoy en día ya tenemos esos elementos presentes y que no son exclusivos y que deberían aterrizarse y deberían bajar a la base de una manera mucho más interesante. Si los celulares logran llegar a la gran base de las sociedades, todo lo demás también puede bajar a la gran base. La creciente popularidad de estos muebles en viviendas de interés social alrededor del mundo. Hay algunos ejemplos que vienen utilizando y vienen buscando no solo los muebles bimodales, sino la incorporación desde el mismo espacio del mueble como sustentador de las actividades. La creciente necesidad de áreas de trabajo adaptables que viene con las nuevas actividades y los usos, la optimización del espacio en las ciudades capitales. Bueno, los que viven en Bogotá, yo hoy estoy en la ciudad capital de Colombia, en Bogotá, y indudablemente entendemos la ausencia de espacios para desarrollo de nuevos proyectos. Eso quiere decir que hay que optimizar los espacios existentes y es una tendencia que va a fortalecerse. El boom de las tiny house, como les decía, que se posicionan desde ciertos criterios, pero ese concepto del tiny house podría llevarse a unos niveles mucho más interesantes con el concepto bimodal hacia satisfacer, hacia dar posibilidades y solucionar estos problemas que presentan las comunidades en pobreza extrema. Y las nuevas áreas de actividad productiva en las que estamos inmersos, ¿no? Hoy tenemos una serie de relaciones y que vienen de la mano con la inteligencia artificial y que cada vez se van a potenciar más y que demandan nuevas situaciones, nuevas condiciones y nuevos espacios de desarrollo. Yo pongo aquí como pregunta, ¿muebles para la vivienda de interés social bimodales? Yo considero que es posible, que esto debería ser de otra manera para habitar en estos espacios. Estos elementos tienen mayores potenciales cuando es bimodal y que las viviendas tienen mayores posibilidades de desarrollo, de goce, de disfrute, de proyección, de vivencia al interior mismo cuando estos elementos dan la posibilidad o sustentan esas posibilidades de actividad. Entonces, considero que hay unos ejercicios arquitectónicos bastante interesantes conceptualmente que están llegando a donde quieren, que están mostrando las posibilidades, pero considero que estamos dejando atrás el mueble como potenciador de ese mismo espacio que viene pensándose de manera mucho más concreta y mucho más inteligente, a mi juicio. Algunos datos para que esto pueda funcionar, ¿no? Que nos sustentan y entender por qué esto tiene posibilidades. Voy a referirme muy rápidamente a un concepto que me entristece, pero que lo encontré hace algunos días y que habla de el negocio de la pobreza. Y el negocio de la pobreza tiene que ver con vender a pedacitos o a vender comida a trozos, disminuirlo, porque es lo que alcanzan a comprar, ¿no? Como hay muchos, como son millones, como estamos hablando
de una pobreza extrema que afecta especialmente a África, Latinoamérica de manera fuerte, pues podemos vender cosas a tu alcance. Pero pienso que hay que invertir eso, hay que cambiar esa percepción y ver que eh, ese, ese, ese cúmulo de personas, esa cantidad de sujetos en nuestros países que ameritan, que necesitan, que tienen el derecho a una vivienda, tienen la capacidad de adquirir, producir, alcanzar y ser partícipes de sus nuevas realidades, ¿no? Tenemos viviendas de menos de 50 metros, del 70% de las familias carecen de un comedor separado, el 50% de las viviendas de interés social no tienen suficiente espacio de almacenamiento, el 35% eh, comparten habitaciones entre varios miembros que tienen diferentes edades y actividades. Las viviendas de interés social suelen tener un tamaño promedio entre 40 y 60 metros. Y yo diría que 40, yo no estoy seguro del 60, lo tomé de bases de libros de bases estadísticos, pero yo diría que estamos un poco más hacia los 40 o menos. Hablamos de un África subsahariana de 30 metros cuadrados y en la India, ¿no? Que es el país más poblado del mundo y más densamente poblado del mundo y que seguirá siendo el más densamente poblado. Entonces, creo que estos elementos pueden llegar a satisfacer. Este concepto de la bimodalidad puede llegar a satisfacer y a mi juicio un concepto y un recurso muy valioso para potenciar los espacios y tal vez para darles mayor viabilidad en términos de su realización y de su entendimiento desde la arquitectura, desde los sujetos e indudablemente desde el diseño. Algunas conclusiones. Buscamos la optimización del espacio, indudablemente la adaptabilidad y la personalización. Los objetos bimodales van a permitir un soporte a nuevas y futuras actividades, permite ciclos y temporalidades según las necesidades de los sujetos inmersos en ellas y que tienen que ver con desde la actividad económica hasta el ocio, reduce el consumo de materiales en tiempos de cambios climáticos, es un factor fundamental a tener en cuenta. Y para mí uno de los elementos, mejora el disfrute y el confort dentro del espacio, llevando a la realización del sujeto dentro de su identidad y de lo que busca en su proyección en un escenario futuro que en la generalidad lo vemos positivo, en la generalidad. Eh, Sabemos que los futuros pueden ser variables, hay cuatro latentes, pero nosotros, en el sujeto, siempre tenemos el futuro más positivo presente y el que queremos alcanzar. Bueno, espero eh, esto abra, la intención es expandir la idea, es poder entender el concepto dentro de las posibilidades de la arquitectura, del hábitat y del derecho a la arquitectura y al goce del espacio como un derecho fundamental de los sujetos. Muchas gracias por escucharme. Si tienen dudas, preguntas, regaños y demás, ahí está mi mail. Gracias, Jairo, y gracias a todos. Perfecto, Germán. Pues fabuloso, eh, muy completa, muy integral. Digamos que se evidencia pues esa tendencia a, digamos, integrar todos los aspectos que confluyen en un espacio y desde un objeto hacia el espacio. En ese orden de ideas, no hay preguntas en el chat, pero yo en lo personal tengo algunas inquietudes. Bueno, Dale a fluir. ¿cómo? Dale a fluir, arquitecto. Dale a fluir, arquitecto. Bueno, no. Vale, Se pues, van a notar que yo sé que en muchos aspectos es polémico, pero es importante eh, entender cómo vincular esas relaciones, sobre todo cuando pensamos en las viviendas de extrema pobreza que son hechos reactivos, básicamente eh, hechos de sobrevivencia, ¿no? Pero que siempre mantienen una condición de espacio. Si observamos y pudimos entrar a algunas de esas viviendas, que lo hemos hecho desde Hábitat Posible, están allí las actividades y están sustentadas desde objetos acondicionados, camas, escritorios, camas, mesas, claro. camas, cocina, están allí acondicionados, es potenciar esa relación. Pero sé que tiene sus bemoles,
pero eso es parte fundamental del crecimiento del concepto y de la posibilidad de aplicación del mismo. Oh, fabuloso, claro que sí. Dice Edison Londoño, eh, gracias, genial, tengo inquietudes. Y pregunta, Edison, me voy a permitir leerla. ¿Cómo podría integrarse el concepto de muebles bimodales en viviendas de interés social, considerando un presupuesto que incluya tanto la obra blanca como elementos, como estos elementos, de manera que las familias los perciban como esenciales? Esa es una primera pregunta. Luego, ¿cuál sería un costo adecuado para lograr acabados óptimos en este tipo de muebles sin comprometer la calidad? Bueno, son dos Bueno, inquietudes. A ver. sí, 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 sí. Bueno, bueno, yo soy economista, eh, pero digamos que el juego de la vida me ha llevado a comprender que, voy a poner un ejemplo que para mí es bien interesante. Nosotros, especialmente en Latinoamérica, no quiere decir que en Canadá y en los países un poco más desarrollados, que tienen otros niveles de relación social, no se da, pero solemos comprar cosas a cuotas, es decir, eh, pagamos celulares de 7 millones de pesos a módicas cuotas de no sé cuánto, durante 5 o 6 años. Casi imperceptibles, o diríamos muy fáciles. Yo considero que cuando hay un ejercicio desde lo gubernamental, hay unas economías que permiten eh, estructurar los proyectos con las comunidades, con las cooperativas, pues que esto es un ejercicio grande y largo que lo hemos visto, que lo han anunciado aquí, hemos visto cómo el cooperativismo ayuda a construir, pero que también parte de políticas y de economías y de presupuestos. Pienso que la incorporación de este tipo de muebles o de este tipo de situaciones a criterios básicos de funcionamiento es como si a usted le entregaran su casa con cocina. La gente quiere una cocina integral, pero la gente solo mira, oh, tiene cocina integral. Eh, Básicamente puede suceder lo mismo a unos niveles eh, que indudablemente podrían afectar en términos de producción, puede subir el costo, pero en términos de lo que el sujeto tiene que hacer después para adecuar su espacio, lo va a ver mejor. Es decir, ya me permite, lo puedo hacer y no tengo que llegar a pensar en necesito comprar, necesito componer y que tal vez su espacio se modifique o no se vea como queremos que se vea o como él sueña que se vea. Algo de lo que sucede en las casas modelo cuando se compra un apartamento, ¿no? Las casas modelo son ideales, pero cuando tú llevas tus muebles, la casa no se ve como tú la viste cuando la compraste. Esto permitiría una relación de entendimiento hacia lo que estás viendo y comprender lo que estás viendo y lo que el mueble te está permitiendo o te va a permitir hacer en términos de una realidad de equidad y de certeza. En términos de economía, supongo que subirá, pero cuando estamos hablando de financiar a 15, 20 o tal vez a subsidiar ciertas relaciones, creo que los costos pueden mitigarse dentro de los gastos generales o de lo que puede ser la condición general de la inversión que hace eh, los entes gubernamentales, las ONGs o las cooperativas. Pienso que es posible, es posible. Digamos que el modelo económico, cuando alguien decía, es que, voy a hablar estrictamente de Colombia, cuando alguien decía es que el poder de adquisitivo en Colombia ha mejorado. Y eh, un economista que se llama Salomón Calmo dijo, no sé si eh, el poder de adquisitivo en Colombia ha mejorado, pero sí ha mejorado la capacidad de endeudamiento y de pago. Entonces, es decir, antes no podíamos comprar un televisor de 3 millones de pesos porque eran 3 millones, pero ahora podemos comprar un televisor de 3 millones en 20 cuotas. Y eso es una gran diferencia. Así digan, no, es que enriquecemos a los bancos, bueno, el dinero sale de alguna parte y de alguna parte tiene que salir la relación de construcción y pues, tal vez el valor, ¿cierto? La plusvalía, el costo del préstamo del dinero no debería ser el que creemos o el que es, ¿cierto? Ese costo de usura. Pero hay modelos económicos que permitirían que la concepción de la vivienda trayese incorporada esa relación de los muebles
de la funcionalidad del mueble y de las posibilidades de desarrollo del mueble al interior hacia las actividades que tal vez está prospectando quien va a vivir allí. Los costos no sé, pero sé Ok, que se pueden mitigar a través de esa relación. ok, yo me permitiría complementar la respuesta en los siguientes términos, Edison. En Colombia, la política pública de vivienda, dentro de la política, está considerada, digamos, cumplir con unos estándares mínimos básicos, tanto de habitabilidad como de calidad. En ese orden de ideas, voy a votar un dato simplemente para dejarlo latente mientras continúo. La semana pasada, la Secretaría de Hábitat de Bogotá acaba de modificar el área mínima de vivienda de interés social de 36 metros a 30, para que por favor, Germán, lo incluyas en tus datos, en el cuadro de datos en el que tú presentaste, en el que ya estamos de manera paralela con el África subsahariana en términos de metros cuadrados. Esto lo acaba de hacer la Secretaría de Hábitat de Bogotá la semana pasada. Es decir, que los metros cuadrados de construcción, ¿sí? Ahora son 36 metros, lo que equivale a, a entender que el área mínima, que el área de habitabilidad baja a 30 metros cuadrados. Cierro el paréntesis. Entonces, la política pública en Colombia establece es la vivienda básica, fundamental, que cumpla unos estándares de habitabilidad y de calidad. En ese orden de ideas, el mueble no está concebido dentro de la vivienda, solo si lo está, tiene que ver con los estándares que ayuden a verificar que esa habitabilidad es posible. Es decir, se puede encontrar una vivienda de interés social y prioritario en obra gris, pero mínimo deberá contar con los siguientes muebles: el mesón de cocina para cocinar, obviamente, un lavadero y los muebles que corresponden al sanitario, o sea, al baño, al lavamanos y para de contar. Entonces, la política pública no considera eso, no considera el objeto como tal. En ese orden de ideas, cuando tú preguntas de cómo podría integrarse el concepto de muebles bimodales, pues digamos que se abriría todo un universo o una línea de investigación para entender entonces cómo proyectar este tipo de muebles desde lo básico, ¿no? El lavadero, el mesón de cocina y los que corresponden a los del baño en una unidad de vivienda básica. Por un lado eso. Por otro lado está la otra dimensión, que es la de vivienda de extrema pobreza, en donde, como lo veíamos en algunas de las imágenes que Germán presenta, pues, pues en una vivienda de extrema pobreza no hay ni suelo, el suelo está invadido, no hay ni siquiera garantía en la tenencia, ni siquiera servicios públicos básicos garantizados. Entonces, digamos que ahí son dos dimensiones muy interesantes para poder entrar a plantear en términos investigativos algún tipo de propuesta desde lo que presenta Germán, es decir, la bimodalidad del objeto. Y completando otro aspecto en relación a la segunda pregunta de cuál sería un costo adecuado para lograr acabados óptimos en este tipo de mueble sin comprometer la calidad, bueno, ahí ya tendríamos que entrar, digamos, en proyectos específicos, ¿no? Ya digamos, es un tema de muy adelantado. Me refiero a la línea de tiempo que llevaría, digamos, analizar un espacio, unos objetos, plantearlos, costear su producción, su diseño, su producción, su establecimiento. Entonces, pero muy interesante la pregunta, creo que abre además otros interrogantes que sí bien vale la pena considerarlos. Dice Doris Milena, muchas gracias por la conferencia, sumamente interesante para entender las nuevas tendencias de diseño y uso del espacio tan privados. ¿Hay algún estudio de caso de implementación de estas propuestas en proyectos de vivienda de interés social en Colombia? Pareciera que estas ideas de diseño pueden ser solo para vivienda exclusiva y costosa. Gracias. Bueno, Doris, Do- yo en el rastreo que hice no encontré ningún proyecto que tenga contemplado, indudablemente hay proyectos que tienen contemplado su amoblamiento, pero no con el concepto de la bimodalidad como parte
intrínseca del diseño arquitectónico. Es decir, hay viviendas de interés sociales y tú sales de los proyectos de viviendas de interés social y hay mucha gente que te dice que te lo adecua a bajos costos, ¿sabes? Pero digamos que es el concepto como tal. El planteamiento aquí es que la biomodalidad sea parte fundamental del desarrollo del proyecto, no un hecho complementario, porque para hechos complementarios pues están pues, muebles bimodales que venden provenientes marcas norteamericanas y turcas, hay unas muy buenas, ¿no? Pero no es la intención es que el concepto aterrice a la relación directa de la concepción del espacio, es decir, dentro de la concepción del espacio cocina o cocina-comedor, el mueble sea parte de ese diseño y no entra a ser una relación donde el sujeto decida qué pone o qué no pone, sino que se le viabilice la opción de la bimodalidad desde el mismo espacio concebido desde el hecho arquitectónico. Entonces, yo no lo he encontrado, pero haré la tarea. eh, de pronto están por allí ya. Sé que hay muebles, lo que sea, hay proyectos de muebles para vivienda de interés social, pero lo que sea es una relación de costo-beneficio, es decir, son muebles en una relación de construcción un poco menos compleja, con materiales menos acabados, y para mí es algo que, lo diré abiertamente, me talla esa relación de que la vivienda de interés social o de índole prioritario, tengamos una relación directa que tiene que ser barato, poco elaborado y con elementos básicos. A mí eso es lo que hace básicamente que las viviendas desaparezcan. El concepto de la industrialización de las cajas de bocadillo repetidas, pues básicamente es un hecho económico, no es un hecho de percepción del ser humano dentro de un espacio, sino de darle un techo y metas hacia allí para sobrevivir, no para disfrutar, no para encontrarse, no para realizarse. Entonces, no tengo un ejemplo, pero el concepto de la biomodalidad, precisamente, y voy a decir algo que sé que me van a regañar después, es como la filosofía, hay que aterrizarla a la realidad. Claro. ¿Sí? La biomodalidad debe irse de la élite y del hecho exclusivo de las tiny house y de los estudios de grandes casas que transforman el cuarto de los huéspedes, entonces Perfecto. tengo el mueble sofá cama que sube y crece. Es que ellos no lo necesitan, bueno, pueden comprar esos, pero ese concepto debería aterrizarse a una realidad de sujetos que sí lo necesiten. Cuando estamos hablando que tenemos el promedio de habitantes en una casa de interés social es de 4 a 5. Y si estamos hablando de interés prioritario de 30 metros cuadrados para 5 personas, ¿cómo? Ahora, si lo piensa, si nos sentamos a pensar de que esos metros cuadrados que se vuelven la norma, entonces como es la norma es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo aprovechamos ese espacio habitable de la mejor manera y cómo el mueble puede potenciar y mejorar las relaciones que se van a dar dentro de ese espacio habitable? Y ese es el valor del concepto dentro de la vivienda. Por mí es por allí, pero no tengo ningún referente en este momento que me permita decir, sí, sí se está haciendo, pero no sé que es posible hacerlo. Lo vamos a hacer en hábitat posible. No, completamente. Estamos seguros de que existen algunos ejemplos en vivienda de interés social. Estamos seguros. Nos comprometemos a buscar los referentes y a enviarte, Doris, la respuesta vía correo electrónico. Me gusta, bueno, quiero pararme en el último comentario de la intervención de Doris, cuando dice, pareciera que estas ideas de diseño pueden ser solo para vivienda exclusiva y costosas. Y Germán los testifica y precisamente, eso es lo que desde Hábitat Posible, valga la cuña, intentamos hacer. Y es cómo aproximar la arquitectura y el diseño a las comunidades más desfavorecidas. Es decir, en la academia, y y esto es reiterativo en nosotros, en la academia nos enseñan a que debemos como arquitectos salir y diseñarle a los que tienen recursos y cómo nos pueden pagar. Y el resto de la ciudad, el 70% de la ciudad, que es completamente emergente, no estamos en esa ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estuvimos? No hicimos presencia. Entonces hay un grado de responsabilidad histórico de esta ausencia de la práctica del diseño y la arquitectura. Y un referente histórico, pasémonos, por ejemplo, para 1920, 1930, cuando Le Corbusier y la arquitectura moderna comenzaron a establecer este tipo
de eficiencias del espacio. Acordémonos, Germán, cuando Margaret Schut, con la cocina de Frankfurt, por allá en el 26, 29, fue la primera chica, mujer, que estableció un orden lógico para la cocina que es como la que actualmente tenemos. Después de 100 años todavía está, ¿sí? Entonces aquí sí Buscaba- hay y que buscaba un grado de eficiencia en la actividad, ¿no? Un grado máximo de completamente. eficiencia de alcances y de relaciones que sigue siendo paradigmática, ¿no? Exacto, entonces decimos, bueno, ¿y qué pasó con estas iniciativas? ¿Qué ha pasado? Como que nos perdimos en el camino y finalmente me lleva a al siguiente cuestionamiento, inquietud. Más que pregunta, es una inquietud, lo quiero dejar eh, para que lo analicemos, lo reflexionemos. Si bien el concepto de bimodalidad en los muebles, digamos, son pertinentes en términos de cómo aplicarlos a la pobreza extrema o a la vivienda social, porque de alguna manera pues ayudan a maximizar el uso de materiales, la misma sostenibilidad. Y vemos que el tema de pobreza y de bajos recursos, como es el caso de la vivienda social, tiene que ver con una falta de recursos económicos. Uno podría decir entonces que si el mueble bimodal ayuda a superar este tipo de falencias, entonces bimodal podría estar ayudando aún más a reducir los espacios habitables. Bueno, depende. Ajá. Ok, ok, exacto. Eso Entonces creo es, que aquí es, entran unas dimensiones que tienen que ver con la primera parte de la presentación que hiciste, que hiciste, Germán, que tiene que ver con la particularización del yo, con la dignidad, ¿sí? sí, Con esa, con esa apropiación del yo a través del espacio y del objeto, porque entonces finalmente podemos estar encauzándonos de manera inconsciente como a ese nomadismo, por lo menos en la parte urbana, en la que trasteamos nuestra casa con lo mínimo, con el mínimo objetos para donde vayamos. No lo sé, son varios aspectos por analizar. No de manera absoluta, bueno, pero sí referentes. bueno, recordemos que los vectores contemporáneos son muchos, ¿no? Las relaciones de vector contemporáneo en términos de manifestación de tendencias, pues, son muchos. El concepto de nómada urbano viene dando vueltas hace mucho tiempo y cada vez se ratifica más. eh, y tiene que ver con una visión súper amplia de lo que es existir. Eh, entonces, en esos sentidos, por ejemplo, ¿qué será de la familia en el futuro? ¿Hacia dónde va? En una sociedad donde los jóvenes, por ejemplo, la sociedad canadiense es una sociedad que niega a tener hijos, porque hay un no futuro y no necesito un espacio tan amplio. De hecho, no necesito un espacio, porque yo puedo trabajar donde quiera y todos son mis espacios. Entonces, ese tipo de elementos, pero también hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de este planeta no tiene esas posibilidades. Es decir, o todos se van a volver nómadas, pero no todos pueden ser nómadas. Entonces habrá un poco de frustrados, nómadas frustrados sin espacio. ¿Sí? Y que el éxito cada vez se vuelve más concreto. Antes decían los 15 minutos de éxito porque saliste en televisión, pero ahora todos podemos salir y todos podemos tener video y todos podemos hacer TikTok y todos podemos hacer YouTube. Pero eso no te garantiza nada realmente en este momento. Entonces, las tendencias hacia la relación de la conformación del núcleo familiar y de la relación de la existencia y la realización son bien distintas. Recordemos que un país como Colombia considera a alguien que vive solo como una familia unipersonal. Pues tiene Sí, su espacio. Y esa familia unipersonal, entonces, si esta se vuelve la tendencia, por ejemplo, como sucedió en el baby boomer de los años sí, 50 y 60 de la posguerra en los países industrializados o desarrollados que llamamos, donde se tenía solo un hijo. Por eso encontrar apartamentos de 3 o 4 habitaciones es casi una odisea o imposible en ciudades como Toronto, Ottawa, Vancouver, Canadá. Es casi imposible encontrar un apartamento de 2 habitaciones porque la concepción de la familia es de 3. Papá, mamá, hijo. Entonces tú necesitas 2 habitaciones.
Esas son las relaciones que empiezan, lo que hace un fenómeno en la concepción del espacio. Pero, digamos, cuando aparece una norma que dice que son 30 metros cuadrados, pero ¿cuál es la concepción de la familia y del núcleo familiar? ¿Será que están pensando que todos van a ser unifamiliares? Porque 30 metros cuadrados es un ejercicio bastante difícil cuando tú hablamos de 5 o 6 personas. 4, ya 3 es Ok. complicado, diría yo. Otra inquietud que surge en términos de lo bimodal como concepto es quizás, quizás el mueble en su función originaria quiere ser algo más y la bimodalidad es algo que le ayuda a ser, es como si concibiéramos el mueble desde la ontología, ¿no? Desde el ser ontológico. Y el mueble quiere ser algo más y aportar algo más al espacio, a la habitabilidad. Podría considerarse, Absoluto, Jairo. Es que en mi juicio, digamos, si retomamos un poco la ponencia, la primera ponencia hace un par de años atrás, del mueble como parte fundamental del espacio, es decir, esos, o retomámoslo, estos espacios de Mies van der Rohe y de Corbusier que hablan de paredes, anaqueles, eh, mesones, sillas, o esto que llaman arquitectura, muebles incorporados, ¿cierto? Pues indudablemente el mueble tiene una función primordial y es la que permite el goce real del espacio. Es decir, nada sacas con tener una sala comedor sin sala comedor. Ah, no, está la sala comedor. No, pero no hay mesa, no hay sillas, no hay, entonces no lo puedes disfrutar. No, pero es sala comedor. No, el concepto de sala comedor te lo da el mueble. Porque si yo a esa sala comedor le pongo un escritorio, se vuelve una oficina. Y si le pongo un tablero, es un aula de clases. Sucede en Bogotá, sucede en las casas de Teusaquillo, las que los cuartos ya no son cuartos, de hecho son aulas de clase con chimenea. Dicté clase en varias de ellas. ¿Sí? Entonces, el mueble no solo tiene esa intención, es el valor real del mueble que construye el espacio y es la necesidad. Y por eso la propuesta viene en esa relación de que el mueble sea partícipe, o sea, tenido en cuenta no desde una concepción de que aquí va un comedor de 6 puestos, ¿sí? Por eso dejémoselo a las grandes mansiones, a quienes tienen el poder económico de decidir o no decidir, o quiero un muro piso techo en vidrio reforzado para observar la sabana, perfecto. Ellos pueden decidir si van 7, 8 o 10 personas. Pero quienes estamos hablando de 30 metros cuadrados, de espacio comedor, tal vez su comedor, cocina, sala, estudio, habitación, necesita una resolución desde un objeto que le permita viabilizar. Y esos objetos no existen en el mercado en esas condiciones. Hay que pensarlos, hay que construirlos, hay que llevarlos, hay que trabajar de la mano de quien tiene el reto de hacer de ese espacio un espacio habitable realmente en relación de gozo y realización de quien está allá. perfecto, Bueno, es fácil. perfecto. Una última inquietud y es cómo verlo, cómo ver el objeto desde el sujeto, ¿no? Desde el individuo. Entonces, ya no desde el proceso como tal de diseño de producción de objetos, sino el objeto ya producido como el sujeto, el individuo, lo vuelve bimodal a través de su necesidad. Digamos, estamos aterrizando, estamos parados en una vivienda de extrema pobreza y cómo yo convierto un, un objeto X en un mueble o le doy un uso diferente al originario porque debo suplir mis necesidades objetuales. ¿Es claro? Sí. Sí, 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 claro. Pues estás tocando un punto fundamental de la teoría de los objetos de Gibbon. ¿Sí? La función hace el objeto, ¿cierto? Entonces van a hablar si el objeto sigue la función o la función sigue el objeto. Y es la dicotomía eterna de los diseñadores industriales y la cual nos preguntaron y que alguien dice, no, pero no hemos sobrepasado ese discurso de la función hacia el objeto hacia la función. Pues no, no se ha superado, es difícil, es difícil para mí, pues es difícil superarla. Pero digamos que en términos de la reactividad, del pensamiento reactivo, pues indudablemente, a mí se me quedó grabada una frase que me pareció maravillosa de un profesor que admiro mucho que se llama Camilo Espina, en la Universidad Nacional de Colombia. Para mí es de esos maestros que te quedan para siempre acá en la cabeza. Dijo, eh,
Cuando el primer sujeto en su hecho de relación sintió cansancio y se sentó en una piedra, diseñó la primera silla. Bien. ¿Sí? That's it. Y en estas casas, que son casas reactivas a soneto de supervivencia, de protección del clima, todo lo que encuentres allí son adaptaciones a una necesidad y para ellos, para nosotros, voy a ser un poco agresivo, puede verse como un montón de basura, desechos, escombros, pero para ellos son camas, mesas, sillas, Exacto. soportes, estufas. Claro, y tiene que ver con esa condición de, mira cómo la semiótica entra ya a funcionar, cómo el valor de la significación entra a funcionar. Alguien decía, cuando tú pones un atornillador o destornillador, como quieren llamar, lo puedes volver un arma. Y es un arma cortopunzante y muy, muy agresiva. Bueno, es una herramienta para quitar tornillos que son muy simpáticos. Los tornillos simpáticos siempre han sido muy simpáticos. Pero un atornillador, depende cómo tú lo tomes, la manera en que lo cojas su asa, va a cambiar la percepción de lo que es. Entonces, Perfecto. la relación directa con el objeto cambia las percepciones de uso y de usabilidad del mismo. Porque una cosa es el uso y otra cosa es la usabilidad. Bien, muy bien. Excelente. No hay preguntas en el chat. Eh, Fernanda, ¿estás por allí? Hola, sí, claro que sí. Hola, Entonces, Fernanda. pues si no hay más preguntas, entonces pues podemos proceder a dar cierre a la charla. Le agradecemos mucho a todos por sus aportes, le agradecemos mucho a Germán por esta conversación tan rica, tan fructífera. Esperamos pues se siga nutriendo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el contenido, seguir nutriendo la conversación en las distintas plataformas. Y asimismo, pues si hay preguntas adicionales, se pueden responder mediante correo. También los invitamos a que se registren. Si ya están registrados, pues les llegarán la agenda de los próximos días, quienes ya estén registrados. Y por otro lado, les invitamos a nuestras próximas ponencias, martes 7 p.m. hora Colombia y viernes 9 a.m. hora Colombia. Gracias. Perfecto, Fernanda. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Germán, Gracias, muchísimas Fernanda. gracias. Gracias, Jairo. A todos ustedes y ahí está mi mail. Con mucho gusto, quienes quieran ahondar en el tema, quienes quieran hablar un poco más del tema, quienes consideren que podemos desarrollar algunos temas más profundamente, bienvenidas todas las críticas, preguntas y demás. Entonces, gracias nuevamente y bueno, que Hábitat Posible siga con su objetivo tan bello de llevar la arquitectura a un hecho real de equilibrio y de goce, como debe ser la arquitectura para todos. Muchas gracias, Germán, por creer en la causa, por hacer parte del foro. Eh, Bienvenido, como siempre. Tus aportes son enriquecedores, son pertinentes y es fundamental seguir trabajando por conciliar el diseño y la arquitectura con la vivienda no atendida. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos el próximo viernes en la ponencia número 10. Gracias y hasta luego. Gracias y hasta luego. Todos feliz noche.